Apenas pasa el mediodía del 21 de septiembre y el coronel Mijail sube a su camioneta blindada afuera de un complejo seguro en Sebastopol. Su chofer ya conoce su destino, el sanatorio Foros, oculto en las sombras de la escarpada costa de Crimea. Pero lo que ninguno de los dos sabe es que drones ucranianos ya están en el aire, avanzando sin ser detectados hacia ese mismo lugar. Y el tiempo corre. Mijail revisa su reloj de nuevo. 7 de la noche. Está irritado y cansado, pero sabe que no debe saltarse estas reuniones informativas. Foros no es solo un resort elegante, es el lugar donde se toman decisiones críticas sobre los planes militares de Rusia, discretamente, a puerta cerrada. De hecho, entre Foros y la cercana Yalta, hay 4 dachas propiedad del Estado que la élite de Moscú usa regularmente. 2 de ellas, según se informa, son solo para el presidente Vladimir Putin. Desde la época soviética, altos funcionarios, agentes de inteligencia y comandantes influyentes han venido aquí para reuniones secretas. El líder soviético Mikhail Gorbachev fue confinado en Foros, Daca, como rehén de radicales durante el intento de golpe de Estado de 1991 hasta que el complot colapsó. Esta zona siempre ha sido un corredor clave de poder en Rusia. Esta noche, el coronel Mijail no espera cambios. Solo otra reunión rutinaria de seguridad discutiendo logística y despliegue de tropas. Desde hace días, el restaurante Foros Hall y algunas áreas del resort están cerradas por un evento privado. En un edificio del complejo, el coronel Mijail se une a generales y oficiales de inteligencia ya reunidos. Algunos volaron desde Moscú en total secrecía. Se rumora que una figura especialmente importante, tal vez incluso un viceministro o un general de alto rango, asistirá esta noche, lo que explicaría la seguridad Titan en todas partes. La reunión comienza, pero ninguno de ellos sabe que 90 minutos antes, alrededor de las 5:30 p.m., un enjambre de drones ucranianos ya había despegado, dirigiéndose exactamente hacia su ubicación. Las pantallas de radar en Crimea se iluminan al detectar docenas de drones no identificados que ingresan al espacio aéreo ruso cerca de la línea del frente, a unos 170 millas de Foros. De alguna manera, la Agencia de Inteligencia de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania, se enteró de esta reunión secreta en el último momento. Sabían que los altos mandos rusos estarían en Foros, pero les faltaban detalles como edificios, habitaciones y pisos exactos. El tiempo era limitado y valioso. Oportunidades así son raras. Los operadores de drones ucranianos se apresuraron para ejecutar el mejor ataque posible en el poco tiempo disponible. Los sitios de lanzamiento de drones, ocultos en campos del sur de Ucrania, estaban a unos 285 kilómetros del objetivo costero. Los operadores realizaron las revisiones finales y lanzaron los drones al aire en intervalos cronometrados con precisión, asegurándose de que todo estuviera perfectamente calculado para lograr la máxima sorpresa. Primero llegaron 2 docenas de señuelos vista en primera persona baratos, lanzados al mismo tiempo y volando a 100 kilómetros por hora. Su único objetivo era distraer y saturar los avanzados sistemas de defensa aérea rusos en toda Crimea. Como era de esperarse, los radares rusos se activaron de inmediato y los operadores se alarmaron por tantas amenazas. Los sistemas de defensa aérea Pantsir y los equipos de sistemas portátiles de defensa aérea se movilizaron, intentando desesperadamente interceptar esta repentina oleada. En 30 minutos, los drones señuelo fueron derribados y las tripulaciones rusas celebraron su aparente éxito. Pero lo que no se dieron cuenta fue que la verdadera amenaza se había escabullido sin ser detectada y ya se acercaba al objetivo real. La ola oculta de segundos drones viajaba a casi 150 kilómetros por hora, cubriendo el vuelo de 285 kilómetros en poco menos de 2 horas. Controladores muy lejos, en la Ucrania continental, los guiaban hábilmente a través de valles y a lo largo del terreno costero, volando lo más bajo posible para permanecer sin ser detectados. Hasta el último momento, los defensores rusos empezaron a sentirse aliviados, asumiendo que habían neutralizado el ataque. Una hora después, sus radares parpadearon de nuevo, mostrando una ola más pequeña pero más rápida. No en el frente, sino en pleno espacio aéreo de Crimea. Fue el Nevo IM, un sistema de radar móvil de alta tecnología estratégicamente colocado alrededor de Crimea, el que detectó estos drones volando bajo a unos 30 minutos de alcanzar su objetivo previsto. El radar Nevo IM es uno de los sistemas de alerta temprana más avanzados de Rusia, creado para detectar aviones furtivos, misiles de crucero y drones de baja altitud. Con sus potentes sensores multibanda que operan simultáneamente en frecuencias Ultra High Frequency, Very High Frequency y banda L, el Nevo IM rastrea objetivos a altitudes muy bajas, reduciendo la efectividad de drones y misiles de crucero furtivos para evadir la detección. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes capacidades, los rusos ahora tenían una ventana de reacción muy corta. Solo unos 30 minutos
Los drones estaban a 80 kilómetros de distancia. Los operadores de radar transmitían frenéticamente las coordenadas de los objetivos, direcciones y altitudes por canales de radio encriptados. Los equipos de defensa aérea rusos, sorprendidos por las alertas en su espacio aéreo, movieron rápido sus lanzadores, apuntaron y lanzaron misiles contra los drones que se acercaban. El radar Nevo-IM no derriba objetivos, solo detecta, rastrea y guía a los defensores hacia ellos. Con la ayuda del Nevo-IM, los rusos lograron derribar 3 de los 6 drones en pleno vuelo, pero los otros lograron pasar y se dirigieron directamente a Foros, apuntando a los edificios donde la inteligencia ucraniana suponía que estarían los invitados. Un dron fue dañado al final y sus restos chocaron con la antigua escuela Turletsky. Un edificio a pocos cientos de metros de la casa de huéspedes del sanatorio destruyó por completo su salón de actos. Instantes después, otro dron cruzó el techo del Hotel Luciano en el complejo. El último dron fue derribado y cayó en las colinas boscosas, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, las fuerzas rusas siguieron en máxima alerta y se enviaron más unidades móviles de radar para reforzar la zona. Se puede afirmar que cada supuesto invitado importante en Foros probablemente se ensució los pantalones, experimentando de cerca lo que estos soldados vivían diariamente en el frente. Para estos comandantes rusos, la guerra por fin era real. No solo algo que discutían en reuniones a puerta cerrada en un lujoso resort, sino una realidad inmediata y aterradora que ya no podían ignorar. A la medianoche, Sergei Eksoñov, jefe de Crimea ocupada por Moscú, publicó una declaración en Telegram. Afirmó que 3 murieron y 16 resultaron heridas en el ataque. Poco después de las explosiones, medios estatales rusos y funcionarios calificaron rápidamente el ataque en Foros como un atentado terrorista, informó el Ministerio de Defensa. A las 19:30 hora de Moscú, en la zona turística de Crimea, donde no hay ningún objetivo militar, las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un ataque terrorista utilizando drones armados con ojivas de alto poder explosivo. Las declaraciones de Moscú evitaron mencionar la verdad incómoda de esa noche. Claro, Foros era técnicamente un centro turístico, pero definitivamente no era solo un edificio civil cualquiera. En la última década, desde la anexión en 2014, el Sanatorio Foros se volvió un centro de mando y refugio seguro para funcionarios rusos y líderes militares. El canal independiente Viento de Crimea ya había informado que invitados muy importantes visitaban el sanatorio esa noche. Las redes sociales del resort anunciaron el 21 de septiembre que su restaurante principal estaba cerrado por un evento privado. La fuerte presencia militar y estrictas revisiones evidenciaban que altos mandos militares, funcionarios de seguridad u operadores políticos se reunían en Foros esa noche. Con la noche avanzando, a las autoridades rusas les era más difícil controlar la narrativa pública. Intentaron difundir una historia emocional, acusando a Ucrania de atacar intencionalmente una escuela cercana. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Resultó que el supuesto complejo escolar inocente alcanzado por los escombros en realidad pertenecía a un banco estatal ruso y anteriormente había sido reutilizado para fines gubernamentales en varias ocasiones. Aunque el Kremlin afirma ser inocente, es bien sabido que el Servicio Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia rusa, mantiene presencia operativa constante en Foros, vigilando y asegurando las instalaciones. El complejo turístico está muy ligado al Estado ruso. En 2016, la Federación de Sindicatos de Tardistán adquirió el complejo con financiamiento de grandes empresas rusas, como la petrolera Taftaneft. Así que no es exactamente una sorpresa que este lugar se haya convertido en un sitio preferido para reuniones secretas de alto nivel. Es irónico y algo poético que Foros vuelva a ser noticia más de 30 años tras la caída de la Unión Soviética. En los 80 y principios de los 90, Foros era un refugio exclusivo de la élite soviética, famoso por su lujo, dachas y la belleza de su costa. Pero en agosto de 1991, esa tranquilidad se rompió cuando el líder soviético Mikhail Gorbachev llegó a su lujosa villa junto al mar, para descansar y recuperarse de los problemas políticos crecientes. De vuelta en Moscú, las reformas de Gorbachev, perestroika y glasnost, generaron movimientos nacionalistas, crisis económicas y divisiones profundas en la Unión Soviética. A mediados de 1991, los comunistas radicales decidieron que era suficiente. Ellos creían que las reformas de Gorbachev estaban destruyendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y decidieron detenerlo antes de que el daño fuera irreversible. En la tarde del 18 de agosto de 1991, Gorbachev de repente se encontró completamente aislado del mundo exterior. Sus comunicaciones y líneas telefónicas no funcionaban, y al intentar las conexiones de emergencia, tampoco obtuvo respuesta.
rápidamente se dio cuenta de que se había convertido en un prisionero en su propio lujoso retiro. Unidades militares aliadas a los golpistas rodearon la villa y aislaron a Gorbachov del país. Los conspiradores, encabezados por altos funcionarios del Partido Comunista y de la KGB, anunciaron públicamente que Gorbachov estaba gravemente enfermo y no podía cumplir con sus funciones. Declararon estado de emergencia para intentar recuperar el control del Estado soviético, que colapsaba rápidamente. Sus acciones lograron lo opuesto a lo que querían. En vez de preservar la Unión Soviética, sus acciones la acercaron al colapso. En Moscú, el presidente ruso Boris Yeltsin se subió a un tanque frente al Parlamento y reunió a miles de manifestantes contra los líderes del golpe. A medida que los conspiradores empezaron a darse cuenta de lo mal que habían calculado, su confianza comenzó a desvanecerse. En 3 días, su golpe fracasó espectacularmente y, la noche del 21 de agosto, fuerzas soviéticas leales a Yeltsin llegaron a Foros, restableciendo las comunicaciones de Gorbachov y terminando su cautiverio. Aunque Gorbachov recuperó la libertad, el daño estaba hecho. 4 meses después colapsó la Unión Soviética. Ucrania heredó Crimea, y junto con ella, varias propiedades lujosas que antes estaban reservadas solo para la élite política soviética. Ahora, al principio, estos lujosos retiros junto al mar en Foros cayeron en el abandono. Tras el colapso de la Unión Soviética, faltaba autoridad central y fondos para mantenerlos. Los edificios se desmoronaron, los jardines crecieron salvajes y las instalaciones, incluso el famoso Foros, quedaron obsoletas e inutilizables. Daca, donde el líder soviético Mikhail Gorbachov estuvo prisionero, quedó casi abandonado y perdió su importancia histórica mientras la gente luchaba por sobrevivir y adaptarse a una nueva realidad. Tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania sufrió fuertes crisis económicas, cierre de fábricas, alto desempleo e inflación que eliminó los ahorros rápidamente. Las necesidades básicas se volvieron lujos y la infraestructura se deterioró sin apoyo gubernamental. Los ucranianos y millones en Europa del Este enfrentaron una difícil transición de economía centralizada a un sistema de mercado incierto y caótico. Cuando Ucrania se estabilizó a finales de los 90 y principios de los 2000, Foros recuperó lentamente su prominencia. Esta vez, como un destino turístico popular accesible para todos, no solo para los allegados políticos. Rápidamente se volvió un destino de verano preferido por ucranianos, rusos y otros europeos. Atrae miles de visitantes al año por sus playas, clima subtropical y vistas impresionantes. Por eso mismo, cuando Rusia anexó ilegalmente Crimea en 2014, Moscú encontró más difícil de lo esperado recuperar el control total de estas propiedades lujosas. Aún así, Foros eventualmente volvió a su papel anterior como un refugio favorito para la élite política y militar de Rusia. Altos funcionarios regresaron al lujoso complejo en caravanas fuertemente custodiadas, reclamando lo que Moscú consideraba suyo. Por eso, en 2025 Foros es ahora un campo de batalla y símbolo de la firme determinación de Ucrania para recuperar su territorio robado. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho varias veces que la guerra solo terminará cuando Crimea regrese a Ucrania. Las acciones de Ucrania confirman esa determinación. A principios de 2022, Ucrania lanzó una serie de ataques audaces en lo profundo de Crimea. En abril de ese año, misiles ucranianos hundieron el Moskva, buque insignia ruso del Mar Negro. En agosto, misteriosas explosiones sacudieron la base aérea de Saki en Crimea y destruyeron varios aviones rusos en tierra. En ese momento, estos ataques parecían increíbles. Crimea siempre había parecido estar bien detrás de las líneas enemigas, intocable y a salvo de represalias ucranianas. Desde entonces, la situación de las fuerzas rusas en Crimea solo ha empeorado. Para finales de 2023 incluso, las defensas más avanzadas de Rusia mostraron vulnerabilidades serias. En agosto de 2023, un misil Neptuno modificado por Ucrania destruyó una batería S-400 cerca del cabo Tarkankut, en la costa oeste de Crimea. El sistema S-400 era uno de los más sofisticados y motivo de orgullo de Rusia entre sus sistemas de misiles superficie-aire, diseñado específicamente para proteger Crimea de exactamente el tipo de ataques que Ucrania estaba llevando a cabo ahora. Perder esa S-400 mostró lo débil que era el escudo aéreo ruso en Crimea. Y no fue la única. Un sitio S-400 cerca de Yevpatoria fue atacado semanas después, cuando drones ucranianos desactivaron su radar y un misil completó el ataque. A finales de septiembre de 2023, Ucrania realizó uno de sus ataques más audaces hasta entonces. Misiles Storm Shadow británicos impactaron el cuartel general de la Flota del Mar Negro en Sebastopol a plena luz del día. Durante una reunión de altos mandos navales,
Un ataque con misiles abrió un gran agujero en el edificio naval histórico. Kiev afirmó haber eliminado a decenas de altos oficiales navales, posiblemente incluso al comandante de la flota. Moscú intentó minimizar los daños y bajas, pero no pudo ocultar los restos en llamas y la destrucción de su cuartel naval. La presión sobre la flota del Mar Negro obligó a Rusia a una retirada estratégica. Durante el resto de 2023 y especialmente después de ese devastador ataque al cuartel general, Rusia reubicó muchos de sus buques de guerra y submarinos restantes desde su base principal en Sebastopol de regreso a puertos en el territorio ruso. A inicios de 2024, Ucrania había hundido o dañado cerca de un tercio de los buques activos de la flota del Mar Negro. La inteligencia de defensa británica incluso llegó a calificar a la flota rusa como funcionalmente inactiva. Ucrania siguió atacando infraestructura clave que unía Crimea con Rusia. El puente del estrecho de Kerch, el costoso proyecto de $4.000 millones de Putin y único enlace directo de Rusia a Crimea, ya había sufrido varios ataques. En octubre de 2022, una enorme bomba en un camión explotó y destruyó uno de sus tramos. En julio de 2023, drones ucranianos lo atacaron otra vez, matando a 2 civiles y afectando el tráfico vial por semanas. Cada ataque a este puente se difundió en línea, con videos de los daños, debilitando la narrativa rusa de control total sobre Crimea. Tras el ataque de julio, los turistas rusos que vacacionaban en la playa entraron en pánico y decidieron abandonar Crimea de inmediato. Enormes embotellamientos se extendieron por kilómetros, congestionando las carreteras mientras visitantes e incluso algunos residentes se apresuraban a escapar. Por la única otra ruta, el corredor terrestre por el sur de Ucrania, ocupado por Rusia. Esa ruta tampoco era segura, pues las fuerzas ucranianas atacaron el puente de Konar el mes pasado, dejando fuera de servicio una de las principales autopistas hacia la península. A estas alturas, estaba más que claro que Ucrania podía aislar Crimea de Rusia de manera efectiva cuando quisiera. Para los rusos comunes en Crimea, turistas o los que se mudaron tras la ocupación rusa en 2014, la vida se volvió estresante e incierta. Tras las explosiones en el puente de Kerch, muchos turistas cancelaron sus viajes. ¿Quién querría pasar unas vacaciones de verano escuchando explosiones a lo lejos y preocupándose constantemente de que la ruta de regreso a casa pudiera colapsar en el mar? La vida se volvió especialmente difícil para unos 24 millones de ucranianos en Crimea, incluidos ucranianos étnicos, tártaros de Crimea y algunos rusos opuestos al control de Moscú. Tras 2014, al principio, todo parecía normal, pero las autoridades rusas aumentaron gradualmente la represión. Se cerraron las escuelas de idioma ucraniano y se prohibieron los medios de comunicación ucranianos. Quienes se oponían a la ocupación sufrían amenazas, arrestos o desapariciones. Las reuniones públicas fueron casi imposibles. Se prohibieron símbolos y banderas ucranianas, y el miedo dominó la vida diaria. Aunque Rusia ejercía presión constante, surgió una resistencia clandestina decidida en toda Crimea. Residentes comunes, maestros, comerciantes, estudiantes y trabajadores de todos los días empezaron a organizarse y a arriesgarlo todo para resistir de maneras sutiles pero poderosas. Crearon redes secretas para compartir información sobre movimientos de tropas rusas, ubicación de equipos y eventos próximos. Con apps encriptadas y mensajes codificados, enviaban información clave a las fuerzas ucranianas, permitiendo ataques precisos de Kiev con misiles y drones. Es probable que la información sobre el evento secreto en el retiro de Foros se haya transmitido por los mismos canales clandestinos. Uno de los grupos de resistencia más activos e influyentes en Crimea se llama Atesh, que significa fuego en el idioma tártaro de Crimea. Atesh se transformó en un movimiento clandestino, organizado y audaz, realizando sabotajes dentro de las líneas rusas. Incluía tártaros de Crimea, ucranianos y rusos étnicos opuestos al régimen de Putin. Los miembros de Atesh saboteaban regularmente las vías del tren utilizadas por el ejército ruso, colocando explosivos cronometrados cuidadosamente para descarrilar trenes que transportaban municiones, combustible y armamento. Han atacado subestaciones eléctricas, cortando temporalmente energía a bases militares rusas y sitios de radar. Estos actos de sabotaje se coordinan con la inteligencia militar de Ucrania para maximizar la interrupción a las fuerzas rusas. Después de cada operación exitosa, Atesh suele enviar mensajes anónimos en línea, reclamando audazmente la responsabilidad y recordando a todos que Rusia podría ocupar Crimea, pero no puede controlarla. Atesh brinda inteligencia detallada y en tiempo real a Kiev.
desde los puntos de reunión de tropas rusas hasta ubicaciones de sistemas críticos de defensa aérea y posibles reuniones de altos funcionarios rusos. Esta información ha permitido a Ucrania lanzar ataques precisos con drones y misiles. Eso no habría sido posible sin el valor extraordinario de estos partisanos crimeos en el terreno. Tras el ataque con drones en Foros, las autoridades rusas vivieron en constante ansiedad. Si la inteligencia de Ucrania era lo suficientemente aguda como para localizar una reunión secreta de invitados, persona muy importante en Foros, y golpearla tan directamente, ¿qué podrían atacar después? Tal vez Kiev apunte la próxima vez a un líder de alto perfil en Crimea, como Sergei Aksionov o altos funcionarios militares. Al debilitar la moral y fuerza militar rusa en Crimea, Ucrania prepara el terreno para un posible regreso, ya sea por ofensiva total o colapso ruso. Para los crimeos comunes que escucharon las explosiones lejanas esa noche, desde kilómetros de distancia, sintieron una renovada sensación de incertidumbre e inquietud. El ataque a Fotos fue un recordatorio poderoso de lo frágil que se había vuelto su seguridad cotidiana. En el Kremlin, se reporta que Putin recibió informes detallados sobre el incidente de Foros de inmediato. Solo puede imaginar su frustración al saber que su refugio privado, donde había vacacionado varias veces con seguridad, fue violado por un ataque ucraniano directo. Crimea fue la primera región de Ucrania que Rusia tomó y será la última que Ucrania recupere para lograr una victoria total. Líderes ucranianos han asegurado varias veces que regresarán a su pueblo, que algún día pronto la bandera ucraniana volverá a ondear en Simferópol, en Yalta y sí, también en Foros. Gracias por vernos.